el programa de hoy, Papa Francisco hace un llamado para acabar con el trabajo infantil. Cardenal Pell pide fortalecer la responsabilidad económica en el Vaticano. Además, el Banco Vaticano logra estabilidad a pesar del difícil contexto mundial por la pandemia. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen comenzando una nueva semana con su noticiero EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias desde Roma que nos trae nuestro corresponsal en el país, Miguel Pérez Pichel, sobre el Papa Francisco, quien en el rezo del Ángelus del domingo hizo un llamado para acabar con el trabajo infantil. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Papa Francisco pidió aunar esfuerzos para eliminar esta lacra que afecta a muchos países en el mundo. Durante el rezo del Ángelus dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco insistió en que no es posible cerrar los ojos ante la explotación de los niños privados del derecho a jugar, a estudiar y a soñar. Recordó que según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 150 millones de niños explotados laboralmente, una realidad que según lamentó se trata de una tragedia. Afirmó que muchos niños sufren esta lacra explotados por el trabajo infantil. Por ello, el Papa reclamó renovar el esfuerzo para eliminar la esclavitud infantil en el mundo. Y por otro lado, en su enseñanza previa al rezo del Ángelus, el pontífice pidió cultivar la confianza entre las personas para salir bien de la pandemia de coronavirus. El Papa Francisco advirtió contra la cizaña del desánimo, un problema que también se da en la Iglesia, sobre todo cuando se producen crisis de fe y el fracaso de proyectos o iniciativas. En ese sentido, recordó que los resultados de la evangelización no dependen de las capacidades humanas, sino de la acción de Dios. Al hombre le toca sembrar, pero la fuerza de la semilla viene de Dios, afirmó el Santo Padre. Además, la Santa Sede difundió este lunes el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, que se desarrollará el próximo 14 de noviembre de 2021. En su mensaje de este año, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco señala que a la pobreza se le ha añadido otra plaga que la ha agravado, la pandemia de coronavirus. El pontífice recordó que la pobreza sigue tocando las puertas de millones de personas. Durante este periodo de pandemia, lamentó el Santo Padre, los pobres han aumentado desproporcionadamente y por desgracia seguirán aumentando en los próximos meses. En ese sentido preguntó cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo solo encuentran indiferencia o fastidio como respuesta. El Papa dio una clave al explicar que la pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo. Y desde Roma esta es toda la información que tenemos por el momento. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. Ahora les contamos que en una entrevista con CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el cardenal George Pell, ex prefecto de la Secretaría de Estado del Vaticano, pidió fortalecer la responsabilidad económica en la Santa Sede. Veamos. En recientes declaraciones recogidas por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el cardenal australiano George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, pidió una mejor responsabilidad económica en la Santa Sede. En esa línea, el purpurado de 80 años agradeció que los medios hayan permitido que se conozcan distintas inversiones y transacciones cuestionables realizadas por la Secretaría de Estado del Vaticano, incluyendo la polémica inversión en una propiedad en Londres, en la que se perdió alrededor de $100 millones. Al respecto, el exprefecto cuestionó hasta qué punto dicha situación es una gran incompetencia, confabulación voluntaria o si es que hay actividad criminal involucrada, y destacó que es bueno que salga a la luz. Asimismo, resaltó que ahora lo más importante es que los procedimientos de inversión del Vaticano se estandaricen para que no se den nuevamente inversiones desastrosas como esa. Por ello, pidió a la Santa Sede que mejore la investigación de los delitos financieros. En ese sentido, el purpurado advirtió que los déficits financieros anuales son uno de los desafíos principales que enfrenta el Vaticano y aseguró que si no se resuelve este tema, los futuros papas afrontarán enormes retos en torno a las finanzas.
Finalmente, respecto al futuro del óbolo de San Pedro, que es la colecta anual para la caridad del Papa y la Curia Romana, el cardenal Pell expresó su esperanza en que su sucesor, el padre Juan Antonio Guerrero, pueda supervisar el fondo y enfrentar los problemas visibles. Y en otras noticias del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano, presentó su balance anual del 2020 en el que dio a conocer que logró estabilidad a pesar del difícil contexto mundial por la pandemia. Hace unos días, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano, presentó su balance anual correspondiente al ejercicio de 2020, en el que informó que obtuvo ingresos netos de 36,4 millones de euros. A través de un comunicado de prensa, la entidad destacó que aunque el año pasado fue un periodo desafiante para la economía mundial, continuaron garantizando sus servicios financieros y siguieron trabajando para asegurar la adherencia de todas sus operaciones a la doctrina social católica. Al respecto, en el balance anual, el Banco Vaticano dio a conocer que los ingresos obtenidos son el resultado del proceso de inversiones basadas en riesgo y coherente con la ética católica aplicada a la gestión de los activos propios. Asimismo, el reporte señala que en el ejercicio analizado, la institución registró 5.000 millones de euros en depósitos de clientes, de los cuales 3.300 millones corresponden a la gestión y a la custodia de activos. En esa línea, el documento señala que durante el 2020, la entidad vaticana alcanzó la cifra de 14.991 clientes, 82.000 operaciones de pago y un patrimonio de 673,2 millones de euros. Además, expone que de los beneficios obtenidos se ha destinado el 75% al Papa para obras de caridad y el 25% restante al incremento del patrimonio, en línea con el continuo desarrollo del instituto y con la misión de servicio de la Iglesia Católica. Continuando con las noticias, les contamos que algunos laicos católicos en Alemania enviaron un dubium, pregunta formal, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para consultar si la iglesia en el país está en un proceso de cisma. Aquí todos los detalles. De acuerdo a CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, 3 católicos de la diócesis de Essen en Alemania enviaron un dubium al Vaticano preguntando si la iglesia en el país está en un proceso de cisma, es decir, si ya se ha separado del resto de la iglesia mundial. Al respecto, un dubium es una pregunta dirigida a la Congregación para la Doctrina de la Fe que puede responderse con un sí o un no. En esa línea, en declaraciones al medio católico alemán, André Wichmann, uno de los 3 iniciadores del dubium, señaló que han presentado el documento por una gran preocupación por la unidad. No obstante, indicó que desde su punto de vista, la división ya se ha dado. Asimismo, destacó que en un proceso que ha durado muchos años, en Alemania han experimentado la creciente polarización en las congregaciones locales y señaló que no siempre fue fácil profesar el catecismo de la Iglesia Católica ni defender una liturgia celebrada según el magisterio de esta. En ese sentido, respecto al camino sinodal, que reúne a obispos y laicos para discutir la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia, la moralidad sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer, Wichmann argumentó que con este proceso se corre el riesgo de crear una polarización y división más profundas. Por ello, recalcó que esperan la respuesta de la Iglesia en Roma para así eliminar las dudas de muchos creyentes y promover la confianza.
Siguiendo con la información, les comentamos que la Pastoral Juvenil de la Iglesia en Chile inició la campaña Contagia Esperanza para acompañar a las personas en medio del dolor y la aflicción del mundo. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con Monseñor Moisés Atilla, obispo de Arica y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Chile. Monseñor Atilla, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación a las noticias. Monseñor, cuéntenos en principio cómo nació la idea de realizar la campaña Contagia Esperanza y cuál es su objetivo. Nosotros como comisión el año pasado y en las primeras reuniones que tuvimos este año con el grupo de asesores y coordinadores de la Pastoral Juvenil Nacional, fuimos detectando que el ánimo y la salud de los jóvenes estaba siendo fuertemente complicada por este tiempo de pandemia. Y algunos estudios que tuvimos a la mano sobre estos temas nos hicieron reflexionar justamente que algo había que hacer. Y en el medio de tanto contagio, de tanta cosa, surgió justamente a partir de la idea del Santo Padre que no se dejen robar la esperanza, la idea de hacer algo con los jóvenes para reanimar ese don de la esperanza. Y desde allí, con un lema un tanto provocador, nos pusimos en este empeño de decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy día el joven? Contagiar esperanza. Contagiar algo de lo que nos hace vivir a nosotros y que puede reanimar a los que están cansados, agobiados, a los que están más tristes. En ese sentido, ¿nos podría comentar qué actividades estarán realizando dentro de esta campaña? La idea que hemos propuesto a la Pastoral Juvenil es que dentro de la programación ordinaria que ellos tienen, puedan darle justamente este tono, ¿eh? De hacerlo con esperanza. A nivel nacional hemos partido con un ley, un concierto, y durante el resto del año vamos a ir repitiendo algunas de estas cosas, TikTok, video, usar los medios para que hoy día están a la mano, invitando desde lo nacional, para que después cada diócesis pueda también de alguna forma replicar lo que quiera, sumándose a las actividades nacionales o tomando el hilo de lo que ya se está haciendo. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a aquellos jóvenes que en medio de esta pandemia han perdido la esperanza? Yo lo primero recordaría las palabras del Papa: no se dejen arrebatar la esperanza. El mal que ronda por nuestra historia quiere sembrar justamente desesperanza, tristeza, egoísmo. El Señor, al mostrarse resucitado, dice: la paz con ustedes. Y la paz es, miren, reconozcan, yo estoy aquí. Que cada joven, cada adolescente pueda en este tiempo volver a escuchar esas palabras del Señor. La paz contigo, yo estoy aquí, yo he vencido. Si tú me dejas entrar en tu vida, en tu corazón, yo también voy a vencer contigo tristeza, desesperanza, desilusiones, y vamos a poder caminar juntos. Monseñor Moisés Atilla, obispo de Arica y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. A ustedes por la invitación. Dios les bendiga. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Episcopado Argentino solicita normas razonables que garanticen las celebraciones litúrgicas. Además, obispos de Arizona en Estados Unidos están muy preocupados ante posibles ejecuciones en cámara de gas por decisión del Estado de reanudar la pena de muerte. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa.
Estamos de regreso y nos vamos hasta Argentina para conectarnos con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos informará sobre la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal del país, que solicitó a las autoridades normas razonables que garanticen las celebraciones litúrgicas. Adelante, Matías. Gracias, compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la capilla Nuestra Señora de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina pidió a las autoridades normas razonables que garanticen las celebraciones en estos tiempos de restricciones. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha dado a conocer un documento que se llama Una necesidad vital. Este documento tiene como objetivo, en primer lugar, la valoración del hecho religioso en el pueblo argentino. Este hecho religioso que en la pandemia además se convierte en una experiencia tan necesaria e imprescindible. Y además el documento resalta también la dimensión comunitaria de la fe, el encuentro, la necesidad de estar con otros, el consuelo, la fortaleza. La Iglesia Argentina ha acompañado desde el comienzo de la pandemia con medidas y protocolos adecuados para poder hacer cuidar a sus fieles. Hoy la Iglesia en este documento renueva ese pedido a las autoridades de que pueda haber la posibilidad de celebrar en los lugares y en los templos para poder, con un aforo proporcional al tamaño de los templos, poder hacer que otra vez la dimensión comunitaria de la fe se pueda vivir. Por eso los obispos han compartido esta carta con el pueblo de Dios y con las autoridades a la espera de un diálogo eficaz que pueda llevar a buen término esta solicitud. En otro orden de noticias, el Consorcio de Médicos Católicos emitió un comunicado rechazando la ley del aborto y su reglamentación. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con su presidenta, doctora Elena Pasos, quien dijo lo siguiente. Como Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, rechazamos dicha ley y su reglamentación a través de la resolución 1535-2021, ya que desconoce totalmente la dignidad humana del niño por nacer. La causal invocada, riesgo de salud para la madre, al ser considerada en su acepción más amplia, permite la realización del aborto hasta prácticamente el final del embarazo. La otra causal, la violación, tampoco tiene límite de tiempo. No respeta el derecho del médico al ejercicio de la objeción de conciencia, como así tampoco reconoce la objeción de conciencia a nivel institucional. Para nosotros, como médicos católicos, el don de la vida humana es un bien a proteger y amar. Y creemos firmemente que en todo niño por nacer, deseado y no deseado, la humanidad tiene puesta su esperanza y Dios su mirada. Para finalizar, a través del proyecto educativo San José de la localidad de Virrey del Pino, los obispados de Gregorio de la Ferrer y San Justo inauguraron el Jardín de Infantes Padre Mujica para niños de la comunidad. Bueno, mi nombre es Natalia, soy la directora del CDI Padre Carlos Mujica y estamos en el barrio Nicol, en el kilómetro 35 de Virrey del Pino. La había anotado en nuestros jardines, pero quedó en lista de espera y ella ya quería venir al jardín. Cuesta mucho conseguir jardín. O sea, hay 2 jardines nomás en el barrio y está bueno que haya otro jardín. Vinimos al jardín porque era quien fueron las maestras, entraron en el barrio a hacer las inscripciones. Las mamás cuentan que van a las escuelas, la verdad es que la escuela pública está haciendo un excelente trabajo, pero el barrio creció con tanta velocidad que no alcanzan las matrículas. Que haya jardín, porque el jardín de todo es para los chicos y es importante. Siempre me decía que quería ir al jardín y le decía que no había lugar. Y se ponía triste porque como le veía a su hermana que se iba a la escuela. Compañeros y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en la República Argentina. Informó
Para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Y en Estados Unidos, los obispos de Arizona expresaron su gran preocupación ante la posible reanudación de la pena de muerte en el estado utilizando la cámara de gas. Veamos los detalles. Los obispos católicos de Arizona expresaron su preocupación por la decisión de este estado de reanudar la pena de muerte desde el mes de septiembre u octubre de este año, incluyendo la posibilidad del uso de la cámara de gas. De acuerdo a unos documentos obtenidos por el medio estadounidense The Guardian, el Departamento de Correccionales de Arizona gastó más de $2,000 en los elementos necesarios para elaborar el cianuro de hidrógeno, el mismo fluido que se usó en el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. En ese sentido, los textos revelaron que el estado de Arizona ha renovado su cámara de gas para retomar las ejecuciones. Al respecto, en declaraciones concedidas a CNA por parte de Ron Johnson, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Arizona, los prelados locales están muy preocupados de que se reanuden estas prácticas luego de una pausa de 7 años a causa de litigios, ya que éstas contribuyen a la cultura de muerte. Del mismo modo, reafirmaron su postura de oposición hacia esta medida. Como se recuerda, en 2018 el Papa Francisco ordenó una revisión del Catecismo de la Iglesia Católica y definió que la pena de muerte es inadmisible y que esta es un ataque a la dignidad de la persona. Sin embargo, Arizona es uno de los 27 estados del país que aún permiten el uso de la pena de muerte. Aquí, la cámara de gas se utilizó por última vez en 1999, según se informa en el New York Times. Cabe mencionar que de acuerdo a Christoph Hübner, vicepresidente ejecutivo del Comité Internacional Auschwitz, para los sobrevivientes de ese campo de concentración, el mundo se habrá desmoronado finalmente si es que en algún lugar se vuelve a considerar el conocido gas venenoso Zyklon B para matar seres humanos. Por otro lado, les comentamos que la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó hace poco el Encuentro Nacional de Responsables de Protección de Menores, en el que participaron más de 200 personas entre obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. Para darnos más detalles sobre este importante evento está conectado con nosotros Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Miranda, bienvenido a WTN Noticias. Gracias, encantado de estar con ustedes. Saludo a todos y a todas. Monseñor, cuéntenos primero cómo nació este Encuentro Nacional de Responsables de Protección de Menores y cuál es su objetivo. Bueno, es una historia que viene desde que asumimos el cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, con los primeros lineamientos respaldados, validados por Roma, después el Consejo Nacional de Protección de Menores, después la invitación a la creación de comisiones diocesanas, y ya el año pasado teníamos la propuesta de realizar este primer encuentro nacional de protección de menores de manera presencial a finales de marzo-abril, principios de abril, pero por obvias razones tuvo que ser diferido. Y un año después, ya al inicio de este año, comenzamos la gestión y la invitación a los mismos integrantes y a todos los que tuvieran una responsabilidad en las diócesis y en las congregaciones religiosas para poder reunirnos virtualmente. Y fue del 8 de abril al 8 de junio, 8 sesiones con más de 250 personas virtualmente presentes en este encuentro. Al respecto, ¿cómo ha visto la participación de las personas en este encuentro y cuáles fueron algunos de los temas que desarrollaron en él? Muy bien, pues bendito Dios, fue una participación entusiasta de muchos responsables y miembros de comisiones diocesanas y religiosos y religiosas.
con la presencia, por ejemplo, de obispos, de laicos, profesionales, psicólogos, abogados, gentes de comunicación de las diócesis, la presencia del nuncio apostólico, Franco Coppola, de principio a fin, y bueno, una buena representación a nivel nacional. Muy contentos estamos de la participación. Finalmente, Monseñor, ¿cuáles considera que son los desafíos que tiene la Iglesia Católica para reconstruir la confianza en los fieles respecto a los temas de abusos? Trabajar ininterrumpidamente y muy responsablemente en cada diócesis, en cada comunidad religiosa, en la Conferencia Episcopal Mexicana, para que estos abusos se erradiquen, no solamente en las parroquias, en los centros católicos, catequesis, etcétera, sino también en todo centro educativo, eclesial o no, en las familias, en todo ámbito social. Es necesario eliminar esta cultura de abuso y convertirla en cultura de prevención, en cultura de denuncia, para que esto termine a nivel social y eclesial. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Saludos, bendiciones. Gracias nuevamente, Monseñor. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta pronto.